Trabajadores cavando tumbas, hospitales al borde del colapso. Brasil es ahora uno de los países más afectados por el virus del PSC. ¿Cuáles son sus vínculos con China y cómo el régimen comunista se apoderó de los recursos clave del país? Se la conoce como la Gestapo de China y se dice que esta agencia encargada de perseguir a disidentes fue disuelta hace 2 años, pero un documento interno revela que todavía opera activamente con un nombre distinto. Fue una experiencia reveladora. Un estudiante chino en el extranjero se encontró con la verdad sobre el PSC. Lo que descubrió le ayudó a entender la pandemia. Y un gran jurado acusó a un profesor de Harvard por presuntamente mentir sobre sus vínculos con China. Este es uno de los casos de más alto perfil del Departamento de Justicia en su iniciativa para contrarrestar el espionaje del régimen chino. Bienvenidos a China en Foco, soy Julián Bertone. Durante la primera semana de junio, la ciudad de Mudanxiang, al noreste de China, examinó a toda su población para el virus, alrededor de 660.000 personas. De acuerdo con los resultados oficiales, nadie dio positivo y solo 19 personas fueron descubiertas como asintomáticas. A diferencia de otros países, China no incluye a los casos asintomáticos en sus recuentos del virus. Hablamos con una residente de la ciudad que dice que no cree en la cifra oficial. Contó que un día en particular escuchó que 180 personas dieron positivo. Al principio escuché que 180 personas dieron positivo en un solo día en nuestra ciudad. Y hubo más de 1.000 personas que estuvieron en contacto cercano con estas personas. Los resultados de sus pruebas siguen siendo desconocidos. Nadie se atreve a hablar de ello. Dijo que siente que la ciudad se ha convertido en una segunda Wuhan. Si 3 personas caminan juntas, serán detenidas y encarceladas. No se permite estar afuera. Desde ayer todo está cerrado excepto los grandes supermercados. Un video muestra la entrada de un barrio de la ciudad. En un enorme letrero rojo puede leerse "No se permiten taxis ni automóviles de fuera". Según la persona que filma, no se permite la entrada de nadie del exterior. Otro video muestra lo que ocurre en otro barrio. La persona que filma dice que se encontraron 2 casos del virus en las cercanías y que el edificio que alberga a los pacientes fue cerrado. Un internauta planteó una pregunta crucial. Si las autoridades anuncian tan pocos casos del virus, ¿por qué refuerzan las medidas de prevención? La Unión Europea está tomando medidas enérgicas contra la información errónea relacionada al virus. Acusó a Rusia y a China de llevar a cabo lo que llama operaciones de influencia dirigidas y campañas de desinformación en la Unión Europea, su entorno y a nivel mundial. Desde entonces, la Unión Europea ha establecido un plan para hacer frente a una enorme ola de falsas afirmaciones sobre la pandemia. Según 2 altos funcionarios de la Unión Europea, Facebook, Google y Twitter deberían informar mensualmente sobre cómo están luchando contra las noticias falsas. Cientos de miles de marinos quedaron varados en el mar, algunos durante varios meses, debido a las medidas de bloqueo de algunos países. Como resultado, muchos de ellos informaron de problemas de salud física y mental. La Organización Internacional del Trabajo pidió a los gobiernos de todo el mundo que les permitan regresar a sus hogares. Los estudiantes de China continental que deciden estudiar en el extranjero suelen tener acceso a recursos e información estrictamente prohibidos en China continental. Después de acceder a información no censurada por primera vez, les toca tomar una decisión. Algunos de ellos todavía se aferran a la propaganda del Partido Comunista, mientras que otros comienzan a cuestionarla, embarcándose en un viaje para encontrar la verdad. Hablamos con uno de estos últimos, el señor Lee, que estudia en el Reino Unido desde hace 2 años. Le dimos un seudónimo para proteger su identidad. El 4 de junio de este año encendió una vela en su casa para recordar a los asesinados por el régimen chino durante la masacre de Tiananmen en 1989. El señor Lee nos dijo que cuando la pandemia golpeó al mundo, tuvo que quedarse en casa y se encontró con más tiempo libre para buscar información en Internet. Señaló que estaba conmocionado por la gravedad de la situación en Wuhan, pero que su familia en China no sabía nada al respecto. Esto le preocupaba. Más tarde encontró en YouTube a un chino en el extranjero hablando de la pandemia. La persona era un líder estudiantil del Movimiento Democrático Chino de 1989 que había sido sentenciado por el régimen a 10 años de cárcel. El señor Lee describió lo que sintió al ver el video de la masacre de hace 31 años. Las escenas sangrientas fueron difíciles de aceptar para mí. Me golpeó un fuerte sentimiento de indignación y dolor. Nunca antes tuve un sentimiento tan fuerte. Es como si te dijeran que no eres el hijo biológico de tus padres. Es un sentimiento inolvidable de haber sido completamente engañado.
Li dice que le queda un largo viaje por delante y todavía tiene mucho que aprender. También tiene miedo de enfrentarse a la persecución en China. Explicó que mientras leía historias de abogados chinos de derechos humanos u otros que critican al régimen, que fueron asesinados hace unos 50 años, empezó a temblar de miedo. Pero dice que les tiene un gran respeto porque están dispuestos a enfrentarse a la muerte para defender sus creencias. Por último, explicó que mientras el virus de Wuhan lo hizo dudar del Partido Comunista, la masacre de Tiananmen lo ayudó a ver más claro. Las tensiones entre China y Occidente están aumentando. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Beijing de tácticas de intimidación coercitiva y ahora pide al Reino Unido que elija un bando. Dice que Estados Unidos está dispuesto a ayudar al Reino Unido con cualquier necesidad que tengan, incluyendo la construcción de plantas de energía nuclear y el desarrollo de tecnología 5G. Bajo la presión de Beijing, el banco británico HSBC firmó recientemente una petición apoyando los planes de Beijing para imponer la llamada Ley de Seguridad Nacional sobre Hong Kong. La normativa terminaría efectivamente con la autonomía de la ciudad. Pompeo llamó sumisos a los corporativos de HSBC que recibieron poco por parte del Partido Comunista Chino. Del mismo modo, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, advierte que China está multiplicando la amenaza a las sociedades abiertas y a las libertades individuales. También dice que la pandemia magnificó las tensiones y tendencias existentes para la seguridad. Ahora insta a más países a que se enfrenten a la intimidación y coacción del régimen, pero al ser preguntado negó que China fuera un enemigo de la OTAN. También explicó lo importante que es para el Reino Unido revisar la participación del gigante tecnológico chino Huawei en su red 5G, un esfuerzo necesario para garantizar la seguridad. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN, es una alianza militar de países norteamericanos y europeos establecida durante la Guerra Fría para luchar contra la Unión Soviética. Según un medio de comunicación japonés, Huawei está invitando a sus proveedores de microchips y placas de circuitos impresos a instalarse en China. Hasta ahora nadie respondió. Se cree que el impacto del virus del PSC y las sanciones de Estados Unidos impuestas a la compañía son las principales razones de vacilación para los proveedores. El PSC reclama el derecho de hablar en nombre de grupos minoritarios y por lo tanto tiene el poder sobre ellos. Luego utiliza ese poder para interferir en asuntos extranjeros. Un nuevo y profundo informe de Alex José, un analista del Centro Internacional de Política Cibernética, traza las estructuras y el método de la maquinaria de interferencia global del régimen chino. Señala cómo el partido utiliza el Departamento de Trabajo del Frente Unido para suprimir las críticas, interferir en la política y la educación exterior y desunir a las comunidades. El informe se basa en revisiones de documentos del gobierno, medios de prensa, sitios web, publicaciones online y fotos de plataformas y redes sociales como WeChat. Los miembros del Frente Unido han sido acusados de interferir en la política australiana, robar tecnología de Estados Unidos y suprimir la libertad académica en campus a través de los institutos Confucio y sus miembros. El alcance del Frente Unido también afloró durante la pandemia. Grupos de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Argentina, Japón y República Checa pudieron reunir rápidamente suministros médicos y enviarlos a China, a pesar de que estos países tienen una escasa cantidad de los mismos. Según una reunión del Departamento de 2015, el líder chino Xi Jinping dijo que el Frente Unido es una importante arma mágica para fortalecer la posición del régimen y una importante arma mágica para hacer realidad el sueño de China. Según el director del departamento, el Frente Unido es una alianza política y su trabajo es un trabajo político. Es parte oficial del PSC desde 1979. Mientras que el régimen afirma que el trabajo que realiza es democrático, sus propios documentos muestran que tiene un amplio alcance propagandístico. Controla el Servicio de Noticias de China, una de las mayores redes de medios de comunicación del país, que también tiene varias oficinas en el extranjero. Entonces, ¿qué tipo de trabajo hace el Frente Unido? Cubre todo, desde el espionaje hasta la interferencia extranjera, así como la influencia. Según el autor del informe, su trabajo está en constante evolución para reflejar las ambiciones globales del PSC. La investigación encontró que desde el principio está vinculado a los círculos más altos del régimen y tiene varios niveles y un alcance masivo en todo el mundo, lo que supone una amenaza para otros países. Con las infecciones batiendo un récord, Brasil es ahora uno de los principales focos de infección del virus del PSC. Actualmente Brasil tiene más de 700.000 casos confirmados y casi 40.000 muertes. El sistema de salud del país está al borde del colapso y trabajadores tuvieron que cavar tumbas a gran escala para cumplir con las demandas de entierro.
Los países más afectados por el virus parecen tener algo en común: estrechos lazos con el régimen comunista chino. Lo mismo ocurre con Brasil. Como la nación más grande de Sudamérica, la economía de Brasil depende en gran medida de las exportaciones. China ha sido su mayor socio comercial y su mercado de exportaciones más importante durante la última década. Más de un cuarto de las exportaciones de Brasil van a China, mientras que Estados Unidos, en segundo lugar, recibe solo el 12%. La dependencia económica hacia China tiene otra cara. Este marzo, el hijo del presidente Bolsonaro enfureció a Beijing con solo un tuit. Eduardo Bolsonaro, un legislador, criticó al régimen comunista chino por ocultar la escala del brote del virus. Tuiteó: "Es culpa de China y la libertad es la solución". La embajada china respondió diciendo que el hijo del presidente contrajo un virus mental y agregó: "Le aconsejamos que no se apresure a ser el portavoz de Estados Unidos en Brasil, se caerá de bruces". Un cónsul general de China también publicó un artículo de opinión en el principal periódico de Brasil. Amenazó: "Si algún país insiste en ser enemigo de China, seremos su enemigo más sofisticado". Muchas autoridades brasileñas criticaron a Eduardo Bolsonaro por poner en peligro las relaciones con China. También se contactaron con la embajada para disculparse. Esto incluye al jefe del Senado de Brasil, quien se disculpó en nombre del Parlamento brasileño y elogió a China diciendo que su gestión de crisis era un ejemplo para el mundo. Un día antes de disculparse, dio positivo para el virus del PSC. Y una semana después de la disputa diplomática, la ciudad más grande de Brasil, Sao Paulo, tuvo un extraño incidente. Los residentes de más de 70 barrios de la ciudad y la región metropolitana denunciaron falta de agua y disminuciones del caudal. El incidente no pudo llegar en peor momento, cuando se necesita una higiene adecuada para disminuir las infecciones. Los residentes sospecharon del racionamiento de agua, pero las autoridades lo negaron. También afirmaron que no había escasez de los recursos hídricos estatales. Uno de los proveedores de agua de la región fue adquirido por una empresa china hace 2 años. Después de la adquisición, la prensa estatal china informó que el sistema de suministro de agua abastecería a 1.5 millones de personas en Sao Paulo y ayudaría a aliviar su escasez en la región. La empresa suministra agua a la región metropolitana de Sao Paulo y está interconectada con otros sistemas que suministran agua al Gran Sao Paulo. No está claro si la escasez estuvo relacionada con el incidente diplomático. Las autoridades no dieron razones para la misma. Además de esta compañía, China posee otros activos clave en Brasil. En 2017, la red estatal de China compró uno de los mayores proveedores de energía de Brasil, CPFL. Esta compañía provee de electricidad a 10 millones de clientes. La inversión china llegó en un momento en el que el gobierno brasileño necesitaba dinero rápido. Alrededor de 2017, molesta por los déficits presupuestarios y deseosa de recaudar dinero, la administración anterior planteó privatizar y vender activos del Estado, desde la Casa Nacional de la Moneda, pasando por aeropuertos y autopistas, hasta la mayor empresa de energía del país. La ola de adquisiciones de China también suscitó preocupaciones. En su momento, el presidente Bolsonaro advirtió: "Los chinos no están comprando en Brasil, están comprando Brasil". Criticó repetidamente las inversiones chinas como una amenaza a la seguridad nacional y a la soberanía económica. En 2016, China se hizo cargo de 2 de las mayores represas hidroeléctricas del país. El acuerdo hizo que la empresa china se convirtiera en uno de los mayores productores de energía de Brasil. China también adquirió el control de una de las terminales de contenedores más rentables del país, su segundo aeropuerto internacional más activo y 1/3 de su nubio. Este metal blanco brillante es muy codiciado y se utiliza ampliamente en los motores a reacción que propulsan aeronaves militares. Una empresa brasileña, CBMM, genera el 80% del suministro mundial de nubio y China posee el 15% de la compañía. No todos están contentos con la creciente influencia del régimen en el país tropical. 2 meses después de la disputa de Twitter, la embajada china envió una carta a los miembros del Parlamento de Brasil pidiéndoles que no felicitaran a la presidenta de Taiwán por su investidura. Beijing considera a Taiwán como una parte de su propio territorio, mientras que Taiwán dice que no acepta el régimen comunista. Un congresista brasileño filtró la carta en Twitter y felicitó a la presidenta de la isla. El tuit logró que el hashtag Viva Taiwán se volviera tendencia y muchos brasileños siguieron el ejemplo. Un internauta escribió: "Felicitar o no es una decisión de Brasil. PSC, ¿quién te crees que eres para instruirlo a seguir tus órdenes?". Se la conoce como la Gestapo de China. La Oficina 610 es una de las agencias más notorias del régimen chino.
se encarga de reprimir a disidentes y minorías religiosas. Supuestamente fue disuelta hace 2 años, pero documentos internos indican que sus funciones siguen llevándose a cabo activamente en China, solo que bajo un nombre diferente. El régimen chino estableció la Oficina 610 el 10 de junio de 1999, hace 21 años. Un abogado chino de derechos humanos la comparó con la Gestapo de Hitler. Aunque es poco conocida fuera de China, es extremadamente poderosa. El régimen chino creó este organismo extrajudicial para perseguir a la práctica espiritual Falun Dafa. Más tarde también fue ampliada para perseguir a otras prácticas espirituales no aprobadas, como los cristianos de iglesias clandestinas y budistas, así como abogados de derechos humanos. La Oficina 610 opera en todos los niveles de la sociedad china y responde directamente al principal líder del partido de su época de creación, Jiang Zemin. En la superficie, el PSC dice que esta ya no existe. El actual líder comunista Xi Jinping la debilitó gradualmente y finalmente la disolvió mediante reformas estructurales después de que tomó el poder en 2012. Pero un documento interno recientemente obtenido por The Epoch Times, medio asociado a NTD, plantea una realidad diferente. Puede que la Oficina 610 haya cambiado de nombre debido a la presión de grupos internacionales de derechos humanos. Es posible que esté operando bajo un grupo diferente llamado Rama de Orientación Religiosa Antiherética. En 2019, el distrito Fangshan de Beijing emitió un informe sobre la agencia. En él se muestra al organismo dando puntuaciones a 93 diferentes instituciones del Partido Comunista y del régimen sobre lo bien que aplican las políticas antirreligiosas del PSC, cosas como si lograron impedir las asambleas o transformar y educar a los creyentes religiosos para que renuncien a su fe. Los organismos que evalúa abarcan todos los sectores del régimen, desde la poderosa Comisión de Asuntos Políticos y Legales, PLAC, hasta el Departamento de Organización, que se encarga de asignar los puestos y ascensos de los funcionarios, pasando por oficinas de la policía, fiscalías y tribunales, entre otros. Algunos parecen no tener relación con los asuntos religiosos, como la Oficina Local de Impuestos, la Administración Meteorológica y la Administración Sísmica, la Cruz Roja y la Oficina de Ecología Urbana. El informe muestra que ninguna de estas agencias escapa al escrutinio de la Oficina 610. La Oficina de Ecología Urbana, por ejemplo, fue señalada por no tener suficientes personas que tomaran el llamado examen anticulto. El cuestionario pregunta a la gente qué hacer cuando ven una reunión religiosa y la respuesta correcta es reportarlo a la policía china. Otro documento de 2018 muestra que la agencia incluso está involucrada en asuntos internacionales. En ese entonces, la Oficina 610 del distrito de Fangshan pagó para que funcionarios del Partido Comunista visitaran Canadá. Llevaron a cabo una campaña contra las religiones heréticas en Montreal, Toronto y Ottawa. Las actividades de la llamada lucha en el extranjero en Canadá se concentraron en la promoción del odio a Falun Dafa. La agencia comunista celebró simposios antisectas y pagó a medios de prensa locales en chino para que hicieran propaganda contra la disciplina. Por ejemplo, miembros de la Oficina 610 se unieron a China Press, vinculada a Beijing, para publicar semanalmente contenidos contra Falun Dafa y producir 400.000 folletos de propaganda. Según Minhui.org, un sitio web que documenta la persecución del PSC a Falun Dafa, más de 4.000 practicantes de la disciplina en China fueron asesinados debido a la persecución. En el primer trimestre de 2020, 17 practicantes perdieron la vida por no querer renunciar a su fe. Se presentó un nuevo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, esta vez sobre la libertad religiosa internacional. Tiene lugar luego de la orden ejecutiva del presidente Trump de la semana pasada de priorizar la libertad religiosa en los programas de ayuda a extranjeros. El miércoles, el secretario de Estado Mike Pompeo presentó el último informe de la Oficina de Liberación Religiosa Internacional al Congreso. Dijo que la represión a la fe es, desafortunadamente, todavía demasiado común. In many places of the world, individuals have become more familiar with religious oppression than religious freedom. En los peores casos, la gente es perseguida por su fe y obligada a abandonar sus creencias, o se enfrenta a la reacción del gobierno. China continues its decades-long war on faith.
El informe revela que el año pasado el régimen comunista chino detuvo y arrestó a más de 6.000 personas que practican Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, una disciplina de meditación que se centra en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. El régimen prohibió la práctica en 1999 y sigue haciéndolo para acosar y detener a sus practicantes y a personas de otras creencias. The Chinese Communist Party is now ordering religious organizations to obey CCP leadership and infuse communist dogma into their teachings and practice of their faith. The mass detentions of Uyghurs in Xinjiang continues. So does the repression of Tibetans and Buddhists and Falun Gong and Christians. Hay informes de que el régimen extrae órganos por la fuerza de estos prisioneros de conciencia mientras están detenidos. Otro foco de atención de Pompeo y su equipo es la liberación de 6 ejecutivos petroleros estadounidenses que están detenidos en Venezuela desde hace 2 años y medio sin juicio. En cuanto al hemisferio occidental, Pompeo dice que Estados Unidos está trabajando para poner fin al trabajo forzado de más de 10.000 trabajadores de la salud cubanos, entre otras iniciativas. Un informe bipartidista del Senado pide al Congreso que tome medidas drásticas contra 3 compañías de telecomunicaciones chinas. El informe describe cómo estas compañías se afianzaron en la industria de las telecomunicaciones de Estados Unidos y cómo socavan la seguridad de las comunicaciones. Un nuevo informe bipartidista del Subcomité del Senado dice que el Congreso de Estados Unidos debe actuar rápidamente buscando fortalecer la capacidad del gobierno para supervisar las principales empresas de telecomunicaciones chinas que operan en Estados Unidos. El informe, llamado Amenazas a las redes de Estados Unidos, se centra en las compañías propiedad del régimen comunista chino. Afirma que 3 empresas estatales chinas que operan en Estados Unidos desde hace casi 2 décadas fueron recientemente examinadas por varias agencias de seguridad. Las 3 compañías son China Mobile, China Telecom y China Unicom. El equipo detrás del informe está dirigido por el senador Rob Portman, mientras que el senador Tom Carper es el miembro minoritario de mayor rango. Portman dijo en una declaración que el Partido Comunista Chino explota las redes de telecomunicaciones de Estados Unidos, y Carper señaló que hay que hacer más para proteger la seguridad nacional contra espías y hackers. El informe recomienda una mayor transparencia y reciprocidad. Por ejemplo, que el Congreso exija una revisión regular de las actividades en las telecomunicaciones y que los resultados se comuniquen al Poder Legislativo. También recomienda que el Congreso exija a China conceder a las empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos un acceso justo a sus mercados internos. Un gran jurado acusó a uno de los mejores químicos del país por hacer declaraciones falsas. El profesor de Harvard presuntamente mintió sobre haber recibido dinero del régimen chino y sobre su participación en el programa de los 1000 talentos de China. El martes, un gran jurado federal acusó al profesor de Harvard, Charles Lieber, por hacer declaraciones falsas a las autoridades federales. Lieber está acusado de mentir sobre su participación en el programa de los 1000 talentos de China. El ex profesor negó las acusaciones. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el régimen chino utiliza el programa para atraer a expertos extranjeros y sus conocimientos hacia China, y los recompensa por robar propiedad intelectual. Los documentos legales dicen que Lieber se especializa en investigaciones nanotecnológicas y recibió más de $15 millones en subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Defensa. Pero para obtener esas subvenciones, se tiene que ser transparente sobre cualquier otra fuente de financiación, conflicto de intereses y colaboraciones extranjeras. Los documentos de la acusación alegan que sin el conocimiento de Harvard, Lieber se convirtió en un científico estratégico para la Universidad Tecnológica de Wuhan en China en 2011. El tribunal alega que firmó un contrato con el programa de los 1000 talentos de China al menos entre 2012 y 2015. Con el contrato, la universidad china supuestamente pagaba a Lieber $50.000 al mes, y le pagó $1,5 millones para establecer un laboratorio de investigación en Wuhan. En 2018 y 2019, el ex profesor de Harvard supuestamente mintió sobre su participación en el programa. El delito de hacer declaraciones falsas conlleva una condena de hasta 5 años de prisión, 3 años de libertad supervisada y una multa de $250 million. Lieber será enjuiciado en una fecha próxima. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones. Nos vemos mañana.